Y bueno, la clase anterior también decía ciclo celular en el título, ya porque esto es un tema bastante amplio, no es solamente que la célula se divida, sino que para dividirse tiene que cumplir varias etapas anteriormente, ¿ya? Así que nuestro objetivo va a ser comprender las etapas que cruza la célula antes de dividirse, ¿ya? Pero antes, como es costumbre, nuestras normas de convivencia, que es mantener los micrófonos en silencio, levantar la mano para hablar, respetar el turno y ser amables y respetuosos. Eso verdad que dije que lo iba a cambiar. Y maravillosos, como los segundos medios. Lo voy a poner ahí. El haz ahora. Si dentro de una hebra de ADN tengo 45 bases, que son la guanina, ¿se acuerdan que era G, C, A y T, que estaban en el ADN? Si yo tengo 45 guaninas y 33 adeninas, ¿cuántas citosinas y timinas se deberían contabilizar? ¿A alguien se le ocurre? Pueden responder por el chat o abrir sus micrófonos, como quieran. Tenemos que podrían ser 33 citosinas y 45 timinas, 45 citosinas. Ya, a ver, Iván dice la misma cantidad, ¿ya? No se Porque no puede, pueden... ¿Ya? Dígame, Vicente. ¿Y Daniel? no se puede determinar. Usted dice que no se puede determinar, ¿ya? Daniel, Es tú. una posibilidad. Acá Livana Edo dice que es la misma cantidad, porque no pueden haber menos y tampoco pueden sobrar. El Puede Diego ser dice que es la B. A ver, yo creo que puede que sea la B o B. la B, O la C. 45 citocinas y 45 timinas, dicen por ahí. Acá Matías me dice que es la C, que serían 33 citocinas y 33 timinas. No sé, profe, yo me voy por la C. Usted se inclina por la C. Miren, para primero poder analizar esto, ¿se acuerdan que las bases eran complementarias? Y decíamos que la guanina siempre se va a complementar con la citosina. Si yo tengo 45 guaninas que tienen que estar complementadas con la citosina, ¿cuántas citosinas tendría entonces? Si tienen que complementar a ser pares, ¿a Entonces, alguien profe, se le sería ocurre? la A. 45 igual. ¿Sería la misma cantidad? 45 citocinas y cuántas debería ser la misma cantidad ya, pero por eso acá les pregunto, yo les di la cantidad de G Debería y de ser la A. B. Usted dice que es la B, que serían 45 citocinas que complementan con las guaninas, ¿cierto? Y Ah, 45 no, timinas. sería la D. La D, muy bien, muy bien. Justamente, chiquillos, acá es solamente acordarse de que las bases, la G con la C siempre van a estar emparejadas y la A con la T siempre van a estar emparejadas. Entonces, si yo tengo el número de A, puedo saber el número de T que hay, porque acuérdense que están complementarias en las hebras de ADN, ¿ya? Eso, no lo olviden. Felicito a todos los que respondieron porque de esa forma fuimos descartando respuestas, así que súper bien, chiquillos. Vamos a continuar entonces. La clase anterior nosotros alcanzamos a ver cómo estaba compuesto el ADN, ¿se acuerdan? Vimos que se encontraba mayoritariamente en el núcleo, ¿cierto? Que estaba muy compacto, formando los cromosomas, ¿ya? Y vimos que el ADN, si yo lo estiraba, ¿cierto? Tenía las bases nitrogenadas, que son las mismas que contamos en la actividad, ¿ya? Acá yo les muestro cómo se desenrolla en el fondo el ADN para poder replicarlo después, ¿ya? Si yo tengo mi cromosoma, sé que el ADN está súper compacto, pero si yo esto lo empiezo a desenrollar y a estirar, voy a encontrar una doble hebra de ADN, ¿cierto?
y yo necesito duplicar este material genético. Entonces, ¿qué pasa? La doble hebra se abre, ¿ya? Me queda una por acá, ¿cierto? Y una por aquí. Y hay enzimas y sustancias que nos ayudan a duplicar esta información genética. Entonces, acá la ADN polimerasa es la que pone la base nitrogenada complementaria y puedo hacer una doble hebra de esto y una doble hebra de esto, ¿ya? La de acá es más lenta porque se hace a través de fragmentos, ¿ya? Pero yo tengo mi hebra original de ADN y yo voy a ir complementando entonces con la que falta. Aquí esto se hace más rápido, ¿ya? Pero de igual forma se complementan y tengo una doble hebra, ¿ya? Es por la distribución en la que están simplemente, que una es más lenta y una es más rápida, pero ambas se van a duplicar, ¿ya? Entonces, voy a tener mis hebras originales, que son esas de ahí, que me van a servir de molde, ¿cierto? Para yo poner después las bases nitrogenadas que van a complementar, ¿ya? Todo esto, ¿para qué nos sirve? Para que el material genético se pueda duplicar y así cuando yo lo tengo duplicado pueda dividirse y formar dos estructuras similares, ¿cierto? Iguales, que venían de la misma información genética. Pero acuérdense que esto está todo súper enrolladito dentro de los cromosomas y los cromosomas están dentro del núcleo de la célula, ¿ya? Estimado, cuénteme, que me levantó la manito ahí. Profe, Dígame. también hay otras secuencias diferentes de ADN, ¿cierto? ¿Otras secuencias u otras bases? Otras bases me refiero yo, Hay una perdón. base, sí, la timina, que aparece en el ADN, después en el ARN, que es como una enzima. Es una secuencia, ¿ya? Pero tiene en vez de la timina, uracilo. Entonces yo ahí no voy a encontrar esta. La amarillita que aparece acá se reemplaza por una U, ¿ya? Eso es en el ARN. Pero en el ADN siempre vamos a tener estas mismas, que es adenina, timina, citosina y guanina, ¿ya? Entonces sería la D, sí, la AD. Ya. ¿Para qué nos sirve comprender todo esto, cierto? Porque esto nos indica que dentro del cromosoma toda esta información genética está condensada, ¿cierto? Yo dentro de una célula humana voy a tener esta cantidad de pares de cromosomas, ¿ya? Están dentro de mi célula. Entonces, toda la información de mis células, a excepción de las células sexuales, pero por ejemplo, las células que tengo en todos mis tejidos van a tener esta información genética o este cariotipo, como se le llama, que es como un mapeo de los cromosomas que tienen los humanos, ¿ya? Las células somáticas son diploides, que son como dobles, ¿ya? 2N. Y las células sexuales o gametos van a ser N, que es como la mitad de la información genética. ¿Por qué tengo la mitad? Porque si yo junto la información genética de un ovocito con un espermatozoide, necesito que cumplan el número total que conforma un humano, ¿ya? Que son 46 cromosomas en total. Y son 23 pares, como aparece aquí, ¿cierto? Aparecen los pares de células somáticas, ¿cierto? Y de toda la información genética. Y este par que está acá, que sería el par 23, es el de las células sexuales, ¿ya? En este caso, sería un varón o hombre, hablando que tiene un sexo de hombre, no género, ¿ya? No... no comparemos esas dos cosas porque acuérdense que el género es algo, es una construcción social en donde yo me tengo que sentir a gusto como con mi cuerpo y con el sexo que yo quiero representar. Por ejemplo, yo en lo personal me siento bien siendo Romina mujer, ¿ya? Pero podría ser el caso de otra persona que
no sé, tenga otra identidad de género, entonces por eso no nos podemos basar en lo que es género. Sexo es lo que biológicamente determina que eres hombre o eres mujer, o macho y hembra, ¿ya? Pero el género acá no lo podemos utilizar, ¿ya? Ese concepto. Sí, el concepto de sexo, que sería lo que nos representa en el fondo de manera biológica, ¿ya? Estaba viendo ahí el chat, que no sé qué ocurre. Yo me siento como en el cariotipo humano, un libro que tengo acá. Ah, ya, tú ya sabías, Lucas, del cariotipo. Genial, entonces. Así me puedes ir ayudando si se me pasa algún detalle. Ya. En el caso, entonces decíamos que esto era una célula humana, ¿cierto? Que tenía 23 pares, ¿ya? Y que de esos pares tengo 46 cromosomas. Si ustedes cuentan, están todos en doble, ¿cierto? Las mutaciones pueden ocurrir en esta parte, ¿ya? Puedo tener, por ejemplo, el síndrome de Down se da en el cariotipo del cromosoma 21 y este aparece como triple, ¿ya? Por eso se le llama una trisomía. Y aquí se generan de repente mutaciones cuando el material genético no se distribuye de manera equitativa en la división celular, ¿ya? Pero recuerden, las células somáticas van a ser diploides, o sea, van a tener el 2N. Después vamos a ver eso del 2N, y las células sexuales es N, ¿ya? Acá tenemos el cariotipo masculino y femenino. Si se fijan, acá está el cromosoma. Lo femenino siempre va a ser XX, masculino XY. Entonces, cuando yo voy a dar la información genética, o voy a juntar información genética de un macho y una hembra para que el ovocito se fecunde, aquí se va a entregar una de estas copias, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, a ver, ¿a dónde puedo hacer? Ay, no me acuerdo dónde era lo de dibujar. Ya, no importa. Si yo necesito fecundar un ovocito con un espermatozoide, por ejemplo, si el hombre que tiene, o el espermatozoide en ese caso, va a traer la información genética de uno de estos dos cromosomas, ¿ya? Puede ser X o puede ser Y. Y la mujer siempre va a entregar un X porque tiene dos X, ¿ya? Al momento de juntarse cualquiera de estas dos partes, con cualquiera de estas dos, voy a generar un macho o una hembra. En el caso de que el hombre o de que el espermatozoide vaya con la información de Y, se va a juntar Y con X de la hembra y voy a tener un varón como resultado, o un macho. En el caso de que el espermatozoide vaya con la información X y se junte con la otra X de la hembra, voy a tener una hembra como resultado. Entonces, por eso se dice que en el fondo el hombre como que elige el sexo del hijo porque él es quien va a entregar un cromosoma o X o Y. En cambio, la mujer tiene dos X, entonces siempre va a aportar la misma información genética de X, ¿ya? Oh, profe, yo había leído sobre eso. Sí, sí, es cierto. Es como que Sí, el sí. hombre lo define en el fondo, Por aquí dependiendo una vez de... mi hermano me había dicho que de todo esto, sí, ¿Mm? que ella tiene un libro desde cuando ella iba en segundo ya, y ahora va en la U. Y me había Ah, contado sobre estas cosas así. claro, mira, justamente estamos ahí develando mitos y ahí podemos justificar entonces de que el hombre tenga la suerte de decidir Por el... eso se dice que el hombre es como que el que escoge. Sí,
pero súper entre comillas, porque a veces, o sea, en realidad no escoge, pues a la suerte de la olla nomás, pues la información que lleve el espermatozoide que logra fecundar a ese ovocito secundario. Si traía información X o información Y, ¿ya? Pero para que tengan más o menos una idea, como se ve el cariotipo masculino de la especie humana, es de esta forma, y lo que hace diferente al de la hembra son simplemente el par sexual, ¿ya? XX femenino, XY masculino. Acá decíamos que tenemos en las células somáticas, o las células de todo nuestro cuerpo, 23 pares de cromosomas que son homólogos, ¿ya? Todos estos cromosomas son homólogos, donde 22 pares son autosomas o autosómicos que se relacionan con toda la información genética, a excepción de la información sexual, ¿ya? Y esa la vamos a encontrar en uno de los pares, y ese es el par de cromosomas sexuales, ¿ya? También puede haber mutaciones acá, ojo. Puede haber en algunas de las, no sé, divisiones celulares, puede ser que el XXX se entregue completo y se junte con la Y de acá, por ejemplo. Y me quedaría un individuo XXY, que eso ya son síndromes, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y son mutaciones en el fondo del material genético. Ahora vamos a entrar entonces al ciclo celular, ¿ya? Y la primera, dígame. Y si se me juntan eso y me sale un, no sé, un niño con síndrome de Asperger o algo, ¿puede salir así? Hay síndromes que se dan porque, por ejemplo, no sé, en uno de los cromosomas le falta un bracito, le falta un pedacito, eso puede generar un síndrome. Hay otros que en general dicen que el autismo o el Asperger, bueno, no sé si en realidad son como lo mismo en menor intensidad, mayor intensidad, pero se supone que si hay lesión o falta un pedazo o un cromosoma, se tendería al autismo. Si hay excesos, por ejemplo, en el par 21, si hay uno más, voy a tener el síndrome de Down, ¿ya? Y hay varios síndromes más. Si falta un pedacito de un brazo de un cromosoma, tengo otro síndrome que no recuerdo cómo se llama, pero es como de, son niños que les llaman como que tienen el maullido de gato, ¿ya? Y tienen una, facialmente también tienen ciertas características, hacen sonidos como de gato, y tienen también problemas cognitivos o de aprendizaje, ¿ya? ¿Alguien por ahí? Ya, eso, Jorge, muy bien. Pero ahí yo no sé bien si la causa del Asperger es genética o es por otras condiciones, ¿ya? ¿Qué mutaciones pueden suceder en el cromosoma 23? Por ejemplo, que aparezca XXY, que es como otro tipo de sexualidad, que quizás se podría ver como, no sé, aspecto, por ejemplo, femenino, pero también con algunos órganos masculinos, ¿ya? Hay distintos tipos de mutaciones en ese, ¿Hermafrodita puede ser? algo así, pero Algo no, claro, es que depende en realidad del tipo de cromosoma que mutó en ese caso, o de la separación que hubo, o de cuáles se juntaron, pero casi siempre, o puede ser solo X, aparecer, por ejemplo, o 3X, XXY. Entonces, claro, tiene relación con eso también, con lo que se puede llamar hermafrodita. De hecho, hay modelos, y no sé por qué en el caso del hermafrodismo se da, que existen modelos que tienen como una condición física muy femenina, pero por dentro no está el útero y sus órganos sexuales bien desarrollados. Hay otros que tienen
no sé, distintas, como, en realidad son como distintas combinaciones de ambos sexos, por decirlo de alguna forma. Alejandro, me levantó la manito, hable nomás. El Dígame. síndrome de gato se llama síndrome de Lejeune. Síndrome de Lejeune se llama el síndrome de gato. Algo así, sí. No sé, tiene No, como se llama así, síndrome de el Lejeune. gato, lo de gato en francés aparece. Se llama síndrome de Lejeune. Este mismo. Entonces, Estoy pero viendo sí, lo... ya. Bien, No. gracias, mi estimado. Sí, pues justamente ahí también hay una mutación porque falta un bracito de un Profe, dígame. también ocurre lo mismo con los animales, así, pero Sí, pues, diferentes. sí, también. Lo que pasa es que en los animales hay especies que tienen distinto número de cromosomas, ya distinta cantidad de pares. Quizás no tienen 23 y tienen un poco más o tienen un poco menos de pares de cromosomas. Pero Profe, sí, ¿qué pasaría si la mujer no porta ningún cromosoma? Es que, ¿cómo tendría que tener algún tipo de cromosoma, po? Es como raro que no tenga. profe, ¿Mm? es que, ¿y las plantas también tienen cromosomas? ¿Cómo? ¿Las plantas tienen cromosomas? Cromosomas. Cromosomas. Sí, también tienen, sí, porque hay información genética en ellos. Cualquier organismo eucarionte va a tener cromosomas, y eucariontes pueden ser plantas, pueden ser, no sé, los animales en general que conocemos, hongos, etc. Kiara me pregunta si el 97% del ADN del genoma humano tiene una función desconocida. No, no manejo la información de que sea un 97, pero sí hay mucho material genético que no tiene una información conocida hasta el momento. No se sabe bien por qué están esas secuencias ahí. De hecho, hay secuencias que codifican para un mismo gen, varias. A menos que el cromosoma de ella se encargue de darle... Claro, es como bien extraño la transmisión de estos cromosomas. En ese caso que preguntaban acá, ojalá que las feministas no descubran eso, ¿no? No, si acuérdense que el feminismo no es odio contra los hombres, es igualdad, nada más, no se preocupe. Ya, chiquillos, voy a continuar por mientras. Lo que les iba a comentar sobre el ciclo celular. Ya saben entonces que tenemos la información dentro de nuestras células, en el núcleo, principalmente en el núcleo. Acuérdense que los cloroplastos y las mitocondrias también tienen su material genético, pero dentro del núcleo yo voy a tener mis cromosomas empaquetaditos, ¿cierto? Organizados. No todo el tiempo están organizados como cromosomas, ¿ya? A veces el ADN, para duplicarse, por ejemplo, necesita estar laxo o necesita estar abierto, ¿cierto? Para que se pueda duplicar, ¿ya? Pero dentro del ciclo celular, entonces, vamos a tener una interfase, ¿ya? Que es una parte del ciclo celular donde yo tengo tres etapas, que es G1, S y G2, que promueven el crecimiento y la síntesis de proteínas, el crecimiento de una célula, ¿ya? Porque la célula no puede dividirse sin antes haber crecido, ¿cierto? Haberse duplicado. Hay una duplicación del material genético dentro de esta... Adulto, hasta ser más desarrollado, ¿no? ¿Cómo? Hasta ser un estado más desarrollado. Exactamente, exactamente. Para después poder dividirse, ¿cierto? Tiene que primero crecer. Es lo mismo que pasa con ustedes y conmigo y con todos, ¿cierto? Tenemos ciclos. Nosotros nacimos de, no sé, un tamaño, ponte tú 50 centímetros, pesamos 3 kilos y algo, 4 kilos, eso va a variar obviamente, pero al llegar a la adolescencia, por ejemplo, ya duplicamos esa cantidad de material genético, ¿cierto?
de tal forma en que logramos crecer, ¿cierto? Desarrollarnos, también podemos cicatrizar heridas y todo eso tiene relación con el ciclo celular, ¿ya? Pero en el caso de ustedes, ¿cierto? Y de mí, y de todos, ocurre que nosotros nacimos chiquititos, fuimos creciendo, ¿cierto? Y si yo quiero tener un hijo, necesito al menos estar en la adolescencia, ¿cierto? Para estar preparado físicamente. No es lo aconsejable, por favor. Recuérdense que para la paternidad necesitamos tener también responsabilidad. Pero en el caso de que si lo viéramos de manera solamente biológica, tendríamos que estar preparados físicamente para eso, ¿ya? Entonces es lo mismo que le pasa a las células no pueden dividirse si recién nacieron células hijas, ¿ya? Acuérdense que la célula va a duplicar su material genético y después se va a dividir, ¿ya? En el caso de células somáticas o células, todas las células, a excepción de las células sexuales que pasan por otro proceso, que lo vamos a ver después. Hoy día nos vamos a enfocar en la interfaz, entonces, y la otra etapa importante que hay en el ciclo celular es la mitosis, ¿ya? Cuando ahí realmente se divide la célula, ¿cierto? Y forma dos células hijas idénticas, ¿ya? Interfaz. Por ejemplo, si nosotros entramos justo en el ciclo celular, cuando se formó una célula, en base a la división de su célula madre, ¿qué debe hacer ahora esta célula recién nacida si desea seguir su vida y dividirse? Acá yo tengo la célula progenitora. Esta célula dio origen a dos células hijas idénticas a ella, ¿ya? Si yo, por ejemplo, me hago una herida y después pasa un tiempo y vuelvo a mirar donde me hice esa herida, ya voy a tener cicatrizado, ¿cierto? Voy a tener tejido nuevamente. ¿Por qué? Porque las células van a comenzar a dividirse para poder regenerar ese tejido. Entonces, ¿Esas no son las costras, profe? sí, pues, pero después, es que eso, claro, es a nivel de plaqueta, es como lo que la sangre realiza en la cicatrización primero que todo, pero después si usted se ve una herida que tuvo el año pasado y se mira ahora, tiene tejido nuevamente. Y eso ocurre por... También puede dividirse para volver a crecer, para que todas esas células se dividan y hacer muchas más. Exacto, si así funciona, justamente. Esta se duplica y se divide, y estas células hijas después también se pueden volver a dividir, ¿ya? Pero ¿qué necesitamos para que la célula se pueda volver a dividir? Que crezca primero, ¿cierto? Que crezca, que se desarrolle, etcétera. Y acá tenemos como las tareas más importantes que tiene que hacer una célula para dividirse después. Primero, es crecer, ¿cierto? Después copiar el material genético y después dividirse físicamente en dos células hijas, ¿ya? Acá yo tengo el ciclo celular. Esta parte de mitosis la vamos a ver después. Nosotros nos vamos a enfocar en la interfaz, ¿ya? La interfase tiene una etapa que se llama G1, ¿cierto? Que es donde la célula va a duplicar su tamaño y aumenta el número de organelos, enzimas y otras moléculas. O sea, comienza recién a agrandarse un poquito, ¿cierto? Aumentar la cantidad de organelos, porque si yo voy a formar una nueva célula, o me voy a dividirme, mejor dicho, y voy a formar dos células hijas, necesito que las dos tengan la misma información genética, ¿cierto? La misma cantidad, no puedo tener células sin mitocondrias, sin, en el caso de célula vegetal, sin cloroplasto. Todo eso se va a duplicar antes de dividirse. Tengo la fase S, donde se duplica el material genético y las proteínas asociadas. Acá ya el ADN se duplica, ¿ya? Lo que yo les mostré en esta imagen, acá se está duplicando el ADN. Cuando yo pongo las bases nitrogenadas, ¿cierto? Y hago dos
o sea, hago una nueva hebra acá y me queda la hebra vieja, y aquí también tengo otra hebra vieja y hago otra hebra nueva, ¿ya? Ahí se duplicó. Pero una más joven, así empiezas desde joven hasta alcanzar la madurez. Sí. Vicente y Daniel, les pediría por favor que levantaran la manito para hablar, porque yo acá no veo bien. Tengo todo súper achicadito, entonces no veo quién me está hablando, no veo qué micrófonos están abiertos, así que por favor levantan la manito porque tengo aquí un comando donde me muestra que están levantando la mano, ¿ya? Lo siento. No se preocupe. Sí, está bien intervenir porque me gusta que ustedes estén participando también. Ya, entonces en la etapa S se duplica el ADN y las proteínas que van a ayudarnos, ¿cierto?, a que este material genético se pueda duplicar, ¿ya? Y en la fase G2 empieza a prepararse para la división y aquí los cromosomas empiezan a condensarse. O sea, recién en esta etapa yo visualizo los cromosomas como se los mostré en las imágenes anteriores, ¿ya? Hay etapas donde el ADN no se ve compacto en cromosomas y se ve más laxo, no se ven estas estructuras, ¿ya? Así que estas células hijas contienen el ADN de la célula madre, exactamente. Y ahora, acá en la parte de las células hijas, cuando hablamos de este tipo de división, de la célula progenitora a las células hijas, es que esta célula duplica su material genético y después se dividió en dos células idénticas, ¿ya? Y eso es lo que va a pasar para el crecimiento, regeneración de tejidos, y en el caso de las bacterias, por ejemplo, ellas se reproducen de esta forma. Las otras especies no, pero las bacterias y varios organismos procariontes hacen eso simplemente. Duplican su material genético y después se dividen y tenemos más bacterias hijas, y así, ¿ya? Y la mitosis, acá, finalmente es cuando se van a separar los dos juegos cromosómicos. ¿Por qué? Porque se duplicaron los cromosomas, se duplicó primero el material genético. Acuérdense que el material genético, si yo lo enrollo mucho, va a formar los cromosomas. Los cromosomas me sirven para que yo cuando separe las dos células hijas, la información genética se divida equitativamente, ¿ya? Si hay mutaciones o si no se dividen de manera equitativa, pasa algo dentro de este proceso, ahí pueden aparecer las mutaciones. En realidad, es como en esa parte cuando vemos el síndrome de Down y estas enfermedades que tienen relación con los cromosomas, ocurre porque la división no se llevó a cabo de manera exitosa, ¿ya? Y de manera equitativa. Entonces, volviendo. La célula en G1 va a aumentar su tamaño y la cantidad de organelos, ¿cierto? En la S va a duplicar el material genético. Y en la etapa G2 ya voy a empezar a ver la formación de cromosomas para poder dividirse después y formar dos células hijas. Hay dos cosas que son importantes mencionar en el ciclo celular y una es la etapa G0, que es cuando la célula deja de dividirse. Por ejemplo, si no hay nutrientes suficientes, la célula no va a poder duplicar su tamaño, aumentar el número de los organelos, entonces se va a salir de este ciclo, ¿ya? No va a llegar a dividirse, va a quedar como suspendida. No va a estar muerta porque igual va a nutrirse, o en el caso de una neurona, por ejemplo, va a poder transmitir el impulso nervioso, pero no se vuelven a dividir muchas veces, ¿ya? En el caso de las células, de las neuronas, por ejemplo, es súper complejo. Y eso lo hablábamos la otra vez en una clase de sistema nervioso, que decíamos que las neuronas, hay muy poca, como nacimiento de neuronas nuevas. Eso es algo casi, es muy difícil que ocurra, la neurogénesis, ¿ya? Entonces, generalmente las neuronas quedan en esta etapa y son alimentadas, nutridas por otras células que están en el sistema nervioso, ¿ya? Por eso acá, ¿por qué una célula, les pongo la pregunta, ¿por qué una célula
puede entrar en G0. Una es porque no tiene los nutrientes necesarios. Dos, porque como las células, en ese caso las neuronas, por ejemplo, vienen como no determinadas, porque sí en algún minuto puede haber neurogénesis, pero es muy poca. En general todas van a pasar a la etapa G0 y van a cumplir la función que tienen que cumplir, ¿ya? En el caso de ser otras células, por ejemplo, no sé, pues las semillas, hay semillas que no germinan hasta que las condiciones ambientales estén como sean como las adecuadas para que puedan germinar y puedan comenzar esta división celular para poder crecer y formar una planta, ¿cierto? Pero lo hacen porque el ambiente les da la oportunidad de que empiecen a dividirse nuevamente. Comienzan a tener quizás más agua, más disponibilidad de luz, etc. Pero cuando no están los nutrientes y no está la disponibilidad ambiental para hacerlo, por decirlo de alguna forma, las células no se van a comenzar a dividir. Cuando son otro tipo de células y no las células, las neuronas en este caso, ¿ya? Que eran las que estábamos hablando, que principalmente quedaban en la etapa G0. Las otras, por diversos motivos, pueden entrar a esta etapa, pero pues después pueden volver al ciclo celular, ¿ya? Y continuar el proceso de crecimiento y finalmente duplicación de material genético y dividirse, ¿ya? Y otra cosa que existe también es la apoptosis celular, y a esto se le llama como el suicidio programado de una célula. ¿Esto por qué ocurre? Cuando hay un daño irreparable en una célula, la idea es que esta célula no se siga dividiendo porque puede tener mutaciones, puede causar cáncer, ¿ya? Porque puede que este daño que hay en el ADN a las células que sigan después, si esta se empieza a dividir, van a aparecer con el daño también, ¿ya? Y esto se puede desencadenar tumores, ¿cierto? Porque ya el material genético va dañado. Entonces, ¿qué hace la célula? Cuando se percata de que está con este daño irreparable en su ADN, se suicida. Se le llama un suicidio programado. ¿Qué ocurre si no lo hace entonces? Se va a continuar dividiendo y por ende puede causar cáncer principalmente, ¿ya? O algún tipo de alteración, porque esa célula ya no va sana, y si se sigue dividiendo y no está sana, va a multiplicar ese daño que tenía, ¿cierto? Entonces, y acá me gustaría que ordenaditos pudieran abrir también sus micrófonos si quieren, como para que podamos comentar esta parte. Y les tenía 3 preguntitas que son como para que las comentemos ahora, que es, ¿por qué crees que es importante conocer este contenido? ¿De qué sirve conocer el ciclo celular? ¿Y qué es lo que más te costó de esta clase? Acá aparece un video explicativo que después si quieren lo ven, que resume como todo lo que yo estuve hablando, pero paso a paso, y puede ser que les sirva si es que no entendieron algunas cosas de hoy, ¿ya? Les queda como un respaldo. Antes de responder esas preguntitas, esta es la actividad. En la última diapo va a quedar la actividad en la que ustedes tienen que trabajar y enviármela hasta la próxima semana, ¿cierto? Que es la actividad semanal que se va a dar, o sea, semana por medio, ¿ya? Las preguntas son, ¿por qué es importante que las células dupliquen su ADN? ¿Qué ocurre si una célula no entra en apoptosis teniendo que hacerlo? ¿Qué crees que ocurre si los cromosomas no se reparten equitativamente? Y todo esto lo estuvimos hablando hoy día. ¿Cómo se relaciona el material genético con algunas enfermedades? ¿Qué crees que pasaría si las neuronas se reprodujeran de la misma manera que las otras células? O sea, que no quedaran en G0 muchas veces, sino que salieran del ciclo y empezaran a duplicarse más. Eso es para que ustedes lo analicen y lo contesten y me lo manden después al correo. Lo que vamos a ver ahora es esto, ¿ya? Y me gustaría que me dijeran, ¿por qué creen que es importante conocer este contenido?
Cuéntenme. Ahí Vicente y Daniel está abierto ese micrófono. ¿Ah? ¿Por qué cree Profe, que es importante conocer este contenido? pues así saber lo que significa tener las células. Las células son importantes para regenerar tus heridas. tus Por tejidos. ejemplo, exactamente. Y si usted ve que se están regenerando sus heridas, eso quiere decir que hubo un ciclo celular ahí. Para Ujú, que... ujú. Exacto, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna opinión al respecto? ¿Que quiera comentar algo? O yo, profe. Dígame. O si no, le puede servir para cuando uno sea más grande y ya su mujer va a tener su parto y le sale ahí no sé, le salen las células del hijo y no sé, para eso nos va a servir esto. O a lo También, mejor. también porque ahí podemos ir identificando, por Si es ejemplo, hombre o mujer, pues, es para saber usted, si es hombre o mujer. claro, claramente, pero cuando se hacen, por ejemplo, las ecografías y se muestra, ahí ya puede presumir que usted decidió que fuera hombre o mujer su hijo. Pero esto es lo que ocurre de manera natural, porque acuérdense que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero hay laboratorios que tienen la capacidad como de armar casi el hijo que querría una pareja, decidir el sexo que quiere, etcétera, a través de la manipulación genética. Pero eso no es lo que ocurre ahora. Esto es lo que está ocurriendo naturalmente, ¿ya? Y bien, ¿quién me dijo eso recién? ¿Quién contestó? ¿Qué cosa? La pregunta de recién alguien que me habló, pero es que no sé quién fue el que respondió. Bueno, agradezco su participación, mi estimado. ¿Algo más que decirnos? No, profe. Ya. Primero, preguntaba por qué crees que es importante conocer este contenido. Me dicen que es porque podemos saber el sexo o, no sé, determinar al menos quién dio la información genética para que un hijo saliera de sexo femenino o masculino. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve conocer el ciclo celular? Ahí hablábamos, por ejemplo, Vicente y Daniel, en esa pantallita me decían que era porque servía para regenerar los tejidos. Nosotros vemos que se regeneran nuestros tejidos, pero no nos damos cuenta todo lo que pasó con nuestras células, entonces igual es importante. Una ¿Ya? consulta, profe. Dígame, Dependiendo de la sangre también, ¿o no? el ciclo celular. Sí, como las células, los genes, por así decirlo. Es que genéticamente se determina el tipo de grupo Sí, sanguíneo que uno va a lo que tener, me han dicho claro. a mí, supongamos, yo que soy RH negativo, dicen Ujú. que mi tipo de sangre es súper fuerte con una positiva. ¿Ya? Y es más Como que compleja. sí, pues, ¿Su como siempre mamá cuando era RH positivo o negativo? mi mamá es positiva. ¿Y en el embarazo no tuvo problema? No dijo que fue el más normal que ha tenido, Mi- comparado con mi hermano. Es que a veces ocurre que el cuerpo de la madre, pero me parece que cuando es RH negativo ella y el hijo es positivo, Sí, pero hay eso como me dijo ella. sí, hay una Ocurre como un incompatibilidad. error. Mm. Sí, Sí, eso igual es complejo y también se determina a través de la genética, de la información que sí, tienen nuestros cromosomas justamente. sí, de hecho cuando voy a hacer exámenes me dicen como tu sangre es súper preciada, tienes que donar. Y yo como, ok, Es grupo 0, grupo O, sí, donante universal y factor RH negativo, que es el más escaso. En general casi sí, todos somos RH positivos, así que sí, mire, po. Profe, cuide yo esa sangre, Me dicen creo que como, ya, cualquier sangre contigo no sirve, pero tiene que ser la misma tuya, si no embarráis. Y yo como, gracias. justamente. F. Es complejo para usted donarle sangre, pero usted puede ser un Sí, generoso donador. sí, Yo lo bueno también. que mi abuela lo tiene, así que no me preocupo. Ya, menos mal.
Aunque yo también soy universal, pero no sé si soy positivo o negativo, eso no tengo claro. Yo no sé ni qué grupo sanguíneo Hay que tengo. preguntarle a nuestras mamás si somos RH positivo o negativo, ¿no? O sea, sí, pues le pregunté mi sangre y me dijo, ¿Ya? tú eres universal. ¿Ya? Y ahí quedó, pues, no me dijo si soy positivo o negativo. Yo creo que si no le comentó nada extraño debe ser positivo, porque es como lo más común que hay en el factor RH. Pero bueno, no sé ahí, porque como Manuel ya nos sorprendió el día de hoy, no sé qué otras sorpresas vamos a tener acá con los grupos sanguíneos. Uno nunca sabe qué se puede encontrar. Sí, también decían que si yo iba a Ya, tener entonces le voy como a... una esposa así, del mismo grupo de sangre, es peligroso para el bebé. Dijo, el bebé puede Sí, nacer con problemas genéticos y cosas así. Yo como, no, pucha la y más, cuestión, no, más allá de eso, es mejor no súper tengo nada. complejo un embarazo cuando es 0 y RH negativo para la mujer también, que como que desconoce al hijo, al Sí, Profe, ya al finalizó la feto clase. lo ve como algo extraño, un cuerpo extraño, entonces como cuando se rechazan los trasplantes, una cosa así, exacto. el cuerpo ahí reacciona. Así que Díganme, no hay que tener hijos. Profe, ya la clase ya finalizó. sí, hijo, ya finalizó. Hijo, me salió del corazón. Yo no tengo hijos, pero se me salen igual esas palabras de madre. Ya pues chiquillos, no, si era eso solamente, queda la actividad, voy a subir esto ahora al Facebook, el video es solo para que ustedes lo vean, estas son las preguntas que dejo como de guía para que cerremos la clase, y la actividad es la que es lo que tienen que analizar acá ustedes, ¿ya? Ok. Ya, Mi chao. estimada, cualquier cosita me escriben al correo, porfis, no se les olvide que yo eso lo reviso. A ver, toma. Nos sirve para reconocer e identificar los procesos por los que pasan las células y las enfermedades que pueden llegar a aparecer. Profe, tengo un grupo sanguíneo negativo. Mira, también. Tenemos harto aquí negativo. Muchas Vamos a gracias. dominar el mundo en la oscuridad nosotros. Ojalá, pues, ojalá. Espero que así sea. Que dominen el mundo en la oscuridad, en las penumbras. Exacto. Ya, mis estimadísimos. ¿Quedó alguna duda? No, profe, No, todo pero bien. todo claro. Perfecto. Cualquier cosa me No, escriben ninguna, al profe. correo. Ya, bacán. Me escriben nomás, Chao, chiquillos, cualquier profe. cosa, ¿ya? Ya, Cuídense, profe, que Chao, tengan profe, linda cuídate cuídese. mucho. tarde. Si se motivan Chao, se cuida. mañana, biohacking, si se motivan, ¿ya? Dale, Bueno, chao. chao. Que tengan una bonita Cuídense. semana. Chao, chao, igual ustedes.